Hola, ¿qué tal? En este video de apoyo a la materia de guionismo en radio y televisión, tocaremos el tema de la importancia de la ficción en las piezas escritas por los guionistas. Hablaremos acerca de qué es la ficción y el drama, los elementos estructurales que componen este género para escribir un guión y cómo influye el guionista en la realización de contenidos de este tipo. Dramatizar una situación significa acomodar los elementos que la componen para crear una interpretación de la misma. No es una situación original, sino una versión de ella. Por lo anterior, podemos considerar que un drama es una situación cuyos componentes están deliberadamente seleccionados y arreglados con el fin de crear un efecto determinado en una o en varias personas. La tragedia y la comedia son las manifestaciones del drama. Entender con precisión la naturaleza del mismo es imprescindible para el guionista. Quien escribe para los medios audiovisuales debe ser consciente que su labor principal es seleccionar y componer los elementos que integran una situación con el fin de que el trabajo final tenga impacto en el público. Podemos definir a la ficción como todo aquello que no es real. Existen varias manifestaciones de la misma, entre las que podemos encontrar el melodrama, el género de aventuras y el género policíaco, entre otros. Dentro de los géneros que forman parte del trabajo del guionista, el único que no es ficción es el género informativo y sus vertientes, en donde se engloban a los trabajos que tratan de manera directa con la realidad y la objetividad. La interpretación no es una realidad. El guionista debe tener presente esta frase. Al dramatizar, es necesario recordar que estamos interpretando. Es historia de ficción. Toda dramatización está compuesta por 4 elementos básicos: personajes, acciones, lugares y tiempo. Analizar y comprender los mecanismos de la creación de historias, conjugando los anteriores elementos, representa la mitad del trabajo del guionista. La otra mitad es la práctica. El ejemplo más básico para que sea bien entendida la estructura dramática es la vida. Nacer, crecer y morir son las 3 etapas de la vida equivalentes en una historia al principio, desarrollo y al final. Aquí se manifiestan los elementos básicos del drama. En la televisión poseemos la imagen, razón por la que los efectos sonoros deben ser equilibrados conforme a lo que se presenta en pantalla. En la radio, la impostación de la voz, así como los efectos sonoros, son lo que dará vida al trabajo final. Con base en lo anterior, se puede decir que el medio es un condicionante para la estructura dramática. Como consejo, el guionista debe tomar en cuenta las posibilidades expresivas del medio para el cual se escribe con el fin de seleccionar la estructura más adecuada para este. Ahora bien, mencionamos los elementos básicos de la estructura dramática, pero ¿qué son cada uno de ellos? Los personajes son el elemento principal de la estructura dramática. Estos realizan las acciones en uno o varios lugares, en un tiempo determinado. Poseen carácter y personalidad. Sin ellos, no existe la estructura dramática, pues son quienes conducen la misma. Las acciones determinan el cambio y el movimiento dentro de la estructura, son realizadas por los personajes y están condicionados por lugares y tiempo. Los lugares cumplen con la función de ubicar la historia en un contexto en específico. Poseen un gran impacto en las acciones de los personajes, pues en gran medida los lugares definen el tipo de acción que un personaje puede realizar en ellos. Como ejemplo podemos decir salón bailar, iglesia orar, avión viajar, etc. Por último, tenemos al tiempo. Este es el elemento más abstracto de los que integran la estructura dramática y afecta de manera importante a personajes, acciones y lugares. En este objeto de aprendizaje hablamos acerca de la importancia de la ficción en los trabajos escritos por los guionistas. Hablamos acerca de qué es la ficción y el drama y los elementos estructurales que componen este género para escribir un guión, ya que ello influye en la estructura que presenta el guionista para realizar un trabajo ya sea en radio, en televisión o en nuevos medios. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este contenido apoye con mucho a las clases que se llevan dentro de la materia.